Dios les bendiga, mis amadas joyas preciosas. Reciban un cordial saludo. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Marlene Navas, directora del Ministerio Mujer, una joya preciosa. Es para mí un honor saludarles y darles la bienvenida especialmente a los nuevecitos, a las nuevecitas que se van integrando día a día a este ministerio. Quiero que sepas que no es casualidad, tampoco un chispazo de suerte que tú estés viendo esta transmisión, este video. Es un propósito de Dios. Para eso el Señor nos ha llamado y nos ha traído a esta tierra, a este mundo, con propósitos divinos. No solo nacer, crecer, reproducirnos y morir. Cada uno de nosotros tiene un propósito específico en esta tierra mientras pasamos por esta experiencia de vida. Así es que hoy, mis amadas joyas preciosas, vamos a estar hablando acerca de las puertas abiertas, las puertas que se abren para que uno pueda tener esas luchas, esos ataques espirituales. Es muy importante que sepamos y podamos identificar si nosotros hemos abierto alguna puerta para que estemos bajo el ataque de la depresión, de la ansiedad, de malos pensamientos, dudas, temores, angustias, malos pensamientos, blasfemias espirituales, blasfemar en contra de Dios, o sea, hablar mal, maltratar el nombre del Señor, echar maldiciones en contra de nuestro Señor, del Espíritu Santo. Recordemos que hay un pasaje bíblico donde dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que no será perdonado. Aunque en este video no vamos a profundizar en esto, les prometo que haremos un video donde hablemos específicamente contra la blasfemia del Espíritu Santo y eso no será perdonado. Pero hoy vamos a hablar cuáles podrían ser algunas de las puertas que nosotros podemos abrir a los ataques satánicos, a los ataques demoníacos. Yo, por experiencia, voy a compartirles algunas de las puertas que yo abrí en mi niñez, en mi adolescencia, ya como mujer casada, madre de familia. Y hay ocasiones en las que uno abre estas puertas por ignorancia. La ignorancia nos hace cometer muchos errores en nuestra vida. Cuando no tenemos el conocimiento, cuando ignoramos las consecuencias de nuestros actos y pensamos, todo el mundo lo hace, yo también y no va a pasar nada. Cuando nos damos cuenta que trae consecuencias algunas de las decisiones que tomamos, hechos, acciones que hacemos, decimos, y esto viene a generar un portal de demonios, una puerta que abrimos voluntariamente al ataque del enemigo, que es Satanás y sus legiones de demonios, que sabemos que en el nombre de Jesús ya están derrotados. Pero, ¿por qué es que en ocasiones perturban a la humanidad, perturban al ser humano? Porque nosotros se lo permitimos. Nosotros abrimos esas puertas de las cuales vamos a hablar y entonces les damos un derecho legal por nuestras acciones. Así es que este video es a petición de nuestra hermana Laurita, te quiero mucho. Señor está contigo y con todos los que deseamos que Él nos visite. Y sé que nuestro Señor va a visitar a muchos en esta oportunidad. Por esa razón yo les digo, mis amadas joyas preciosas, sus comentarios son muy valiosos y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que pueda ser que yo lo viví, que tengo experiencia, que lo superé, que el Señor me ayudó, no por mis propias fuerzas, porque yo sea la super Marlene, no, sino porque la misericordia de Dios descendió, el poder de Dios se derramó en mi vida y nuestro Señor me hizo libre de toda atadura, de toda cadena, de toda opresión de los demonios. Así es que, mis amadas joyas preciosas, tome notita, escudriñese a usted mismo, o sea, haga un recuento de las cosas que yo iré mencionando. Si yo no menciono alguna cosa, pero tú sabes que eso que tú hiciste no es del agrado de Dios, te separa y te aleja de Dios y te trae un sentimiento de culpabilidad, de malestar,
de duda y que no puedes controlar, entonces puede hacer que esa acción sea una puerta que abriste. Entonces, voy a mencionar algunas. Hay puertas a abrir, hay una infinidad, muchas, pero voy a tocar algunas y si el Espíritu de Dios te trae a memoria alguna acción del pasado, entonces entrégasela a nuestro Señor y vamos a ir viendo más adelantito cómo tú puedes quitar ese derecho legal al enemigo por el cual te perturba y cómo cerrar esa puerta demoníaca. Así es que hoy quiero comentarles, mis amadas joyas preciosas, que algunas de las puertas que uno abre, aún ya siendo cristiano, pero vamos a ir por partes. Yo les voy a comentar cuáles fueron algunas de las puertas que yo abrí sin Cristo en mi corazón, sin haber entregado mi corazón a Cristo. Yo recibí el llamado ministerial cuando me convertí al Evangelio. Yo no soy hija de pastores. Yo no nací en el Evangelio. Yo no fui educada en el Evangelio con ordenanzas bíblicas, enseñanzas de la palabra. Y por esa razón cometí muchos errores. Ahora bien, hay casos donde hay personas que nacieron en el Evangelio, fueron criados en el Evangelio y aún así abrieron puertas al enemigo y hoy están pagando las consecuencias de estar bajo una opresión de demonios. Pero Dios es bueno porque siempre nuestro Señor llega a tiempo para rescatarnos si es nuestro deseo. Si nosotros de verdad lo anhelamos de corazón, hoy vamos a cerrar esa puerta, no sin antes echar fuera al intruso, echar fuera al enemigo, que de alguna razón le abrimos la puerta, entró y hoy perturba. Mis amadas joyas preciosas, en mi adolescencia, al yo no ser cristiana, yo practiqué el baile. En algún momento tomé cerveza. Me leyeron el horóscopo. Me leyeron las cartas del futuro. Estos puntos son puertas, portales de dimensiones espirituales que uno está abriendo. Entonces, uno puede empezar de a poquito, pero hay puertas que sea pequeña o sea grande, se abren y entran legiones de demonios. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Que se convierten en perturbaciones. Si tú practicaste el ocultismo, si a ti te leyeron la mano, si a ti te leyeron o tú eras de las personas místicas que les gusta leer el horóscopo, si fuiste algún brujo o hechicero, si vistes películas satánicas, películas de terror, películas de miedo, películas de violencia. Fíjense cómo el enemigo se va infiltrando. Hay películas de guerra donde está ese espíritu de violencia, de mortandad, de asesinato. Y la persona, uno está bien emocionado viendo la película. Pero eso es un portal, es una dimensión mental que es lo que está alimentando tu ser. Entonces, pueda que tú me digas, yo he visto películas y no me ha pasado nada, entonces no es este tu caso. Pero resulta que hay casos en los que la sensibilidad de nuestro espíritu es atacada. Entonces, uno empieza a sentirse mal, a sentirse ansioso, nervioso, a tener pesadillas, a tener confusiones. Y de pronto uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Entonces, uno tiene que hacer un recuento, escudriñarse a uno mismo de cuáles han sido nuestras acciones, cuáles han sido las puertas que hemos abierto. Hay pornografía, hay hombres y mujeres que han visto videos pornográficos. Esta es otra puerta demoníaca, que pareciera que no. Hay películas de homosexuales, de gays, de lesbianas que están practicando el pecado, lo que a Dios no le agrada, y esos son portales. Libros de ocultismo, el que cuando tú empieces a leer libros de brujería, sea blanca o sea negra, son brujería.
Entonces son puertas que se abren. Si tú leíste libros espirituales, que no fue la Biblia y que tampoco fue un libro que a veces podemos leer donde hay personas que tuvieron un encuentro con nuestro Señor, cuentan su testimonio basado a testimonios y basado a textos bíblicos, y te van compartiendo cómo fueron siendo liberados, sino que esta es otra clase de libros que también se consideran puertas que se abren. Si tú practicaste yoga, la yoga, las posiciones de este ritual son conjurados con demonios asiáticos. Y si tú haces tu propia, tu propia exploración, si tú buscas tu propia información y pones en internet por qué un cristiano no debe practicar el yoga, ahí te va a salir todas las consecuencias. Si tú practicaste judo, taekwondo, karate, también estas son puertas espirituales que a largo plazo, en algunos casos, vienen a traer consecuencias y empieza un ataque a nuestra vida. Si fuiste promiscuo, o sea, tener sexo, mucho sexo con diferentes hombres fuera del matrimonio, esta es una tremenda puerta diabólica y satánica. Si cometiste adulterio, si estás casada, estás casado y pecaste, fuiste infiel, tuviste relaciones sexuales o te diste un besito o algo que alguien creería que eso no es una puerta abierta, pero también es una puerta abierta. Eres una persona, una mujer, un hombre casado y estás texteando, estás usando el teléfono para textear con alguien amorosamente que no es tu esposo, que no es tu esposa. Esa es una puerta en donde le estás abriendo al enemigo y le estás dando un derecho para que él venga y te perturbe, para que él venga y te opresione, para que él venga y te señale tu falta, tu pecado, tu maldad, y aparte de eso te mande demonios de desesperación, de intranquilidad, y al rato te sientes triste, deprimido, ansioso, con sentimiento de muerte, con malos pensamientos. Entonces, mis amadas joyas preciosas, la mentira es otra puerta que se le abre al enemigo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a cerrar todas estas puertas que aún puede que estén abiertas. ¿Cómo puedo decir yo que esa puerta aún está abierta? Puede ser que ahorita yo dejé de practicar alguna de estas cosas, pero no me arrepentí de corazón, no le pedí perdón a Dios, simplemente dejé de hacerlo. Y para que esta puerta se cierre, yo tengo que arrepentirme, renunciar a la pornografía, renunciar al adulterio, a la prostitución. Si en algún momento me prostituí, dejé de hacerlo, pero tengo una lucha espiritual tremenda. Me atacan los demonios, vienen a acusar mi mente, vienen a acusarme. Entonces, todo lo que viene a raíz de pensamientos malvados, perversos, es por algo. Tiene que haber una consecuencia. Nada llega nomás así por llegar. Hay excepciones donde Dios permite propósitos a la persona porque son llamados para misiones grandes, poderosas, para liberación a un pueblo, y a veces van a ser pasados por el horno de fuego, por el desierto, por la prueba, por el valle de sombra de muerte, pero no mueren porque hay un propósito del Señor en sus vidas grande. Pero la mayoría de casos, en estos 12 años que yo llevo en el Evangelio, habiendo pasado 8 con este tremendo proceso, y ya 4 para la gloria del Señor, liberada, renovada, restaurada y con vida, y vida en abundancia, con una mente y un cerebro renovado, restaurado, purificado, santificado. Y eso es que lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días nos purificamos, santificamos y apartamos con la palabra del Señor. Porque yo no les estoy diciendo que yo soy un ángel. No, yo soy un ser humano de carne y hueso, con pensamientos, sentimientos, emociones, pero hoy me gobierna Cristo.
porque Él me liberó, Él me libertó, Él renovó mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Pero previo a llegar a esta posición de salud que hoy me encuentro, tuve que pasar un proceso tremendo. Y para quienes han empezado hace poco a ver algunos de mis videos, yo les recomiendo como una terapia espiritual que no tiene ningún costo, que vayan viendo los temas, por qué ayunar, porque todo lo que les he compartido es algo tremendo que yo sé que nuestro Señor hablará a muchos corazones, que aún hay sanidad, que aún hay liberación en Cristo Jesús, que nunca es demasiado tarde cuando uno se arrepiente de corazón, uno se humilla ante nuestro Señor, uno reconoce las faltas y le dice: Señor, perdóname, perdóname. Y cuando nosotros tomamos esa actitud, pero recordemos que no es solo Señor, perdóname, es perdóname por esto, esto, esto y esto y esto, el otro y aquello. Porque ahí sacamos a luz la falta, sacamos a luz el pecado. Y la palabra del Señor nos dice que el que declara su pecado prosperará. Entonces, si hay pecados ocultos, eso hace que uno no prospere. Y uno le ha abierto la puerta al enemigo para que a uno lo siga perturbando, martirizando, acosando, señalando. El enemigo así es, perverso. Él no está bromeando, él no está jugando. Él ha tirado una guerra definitiva y él quiere tu alma. ¿Y cómo va a poder obtener según él tu alma quitándote la vida? Pero nuestro Señor no quiere eso. Nuestro Señor nos dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca. Más bien que todos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. Por amor, por misericordia, por gracia. Entonces, mis amadas joyas preciosas, ¿qué otra puede ser una puerta que abrimos al enemigo? Si abandonamos nuestros hijos nomás por abandonarlos, si abandonamos a nuestros padres y nos hicimos irresponsables de ellos, entonces son puertas que aunque tú del todo sientas que no les estás haciendo daño, has dejado de ser responsable con aquellos que te dieron la vida. Y ahí viene otro mandamiento con una promesa tremenda. Dice la palabra del Señor que hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días en esta tierra. Entonces, si aún nuestros padres viven, independientemente si fueron buenos, si fueron malos, si te dieron amor o no te dieron amor, si te dieron maltrato o buen trato, son nuestros padres, debemos perdonarlos, entregárselos a nuestro Señor. Y si en nuestra posibilidad está hacer algo por ellos bueno y de corazón, hagámoslo. Entonces ahí cerramos esa puerta. Ahí le quitamos un derecho al adversario. Cuando corregimos nuestras faltas, nuestros pecados, el abuso hacia otras personas también es una puerta que se le abre al enemigo. Te dices: yo no soy prostituta, yo no soy lesbiana, yo no robo, yo no practiqué el ocultismo, yo no visité hechiceros, yo no visité brujos, no me leyeron las cartas, nunca creí en el horóscopo, pero levanto falsos de las personas. Ahí estoy abriendo una puerta y estoy pecando. Entonces yo tengo que cerrar esa puerta entregándole al Señor esa área que me condena, para cerrar esa puerta y que la opresión de demonios se vaya de mi vida y deje de atormentarme. A veces, mis amadas joyas preciosas, es bastante vergonzoso cuando hemos hecho cosas pues que dan pena, que dan vergüenza. Pero fíjate que cuando nuestro Señor dice que el que encubre su pecado no prospera, no necesariamente tienes que contárselo a un ser humano, a otra persona que puede que te traicione y cuente tu secreto de maldad. Entonces, ¿qué puede suceder? Que lo correcto sería que ahí en la intimidad, ahí en esos momentos donde tú estás a solas con Jesús, saques a luz el pecado y se lo digas a Él,
aunque él ya lo conoce, pero lo que está viendo él es tu actitud de responsabilidad y de arrepentimiento al declarar tu falta o mi falta, entregársela y cerrar esa puerta. Hay quienes, cuando niños, fueron abusados sexualmente y no han podido perdonar a su abusador, a su agresor. Entonces esa es otra puerta que se abre para uno ser perturbado por las tinieblas. Entonces, por muy doloroso que sean estos hechos en nuestra vida, tenemos que entregárselo a Dios. Tenemos que entregárselo al Señor, perdonar, porque la falta de perdón nos condena. La palabra del Señor dice que si nosotros no perdonamos nuestras ofensas a los que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. Entonces tenemos que ver las consecuencias de lo que traen nuestros hechos, nuestras acciones. Y hay personas que fueron las que abusaron también. Tal vez manosearon, toquetearon a un primo, a una tía o entre padres e hijos. Entonces todas esas son puertas que se abrieron. Un tío, una tía, tal vez cuando eran chiquitas las manoseaban, las tocaban y no decían nada y como que cayeron ahí en esa trampa satánica. Y todo esto repercute al final de tiempo. Al final de un tiempo todo esto trae consecuencias espirituales y resulta que la consecuencia es que has caído en una gran depresión, es que has caído con ansiedades, es que has caído con insomnio, es que has caído con fobias, es que ya no puedes escuchar nada porque todo te da temblorina, todo te palpita el corazón, pero es que hay que llegar a la raíz, arrancarla y echarla fuera de nuestros corazones y de nuestra mente, esas acciones que cometimos en el pasado. O si hay acciones que aún se siguen cometiendo, si verdaderamente queremos en algún momento del Señor recuperar aún mejor que antes nuestra salud, tenemos que pasar por todo esto. Tenemos que cerrar todas esas puertas, declarando el pecado, declarando la falta a nuestro Señor, entregándosela a Él, arrepentimiento de corazón de verdad, porque si no es de esa forma, no vamos a ver resultados. No nos hagamos los loquitos, las loquitas de que hay cosas ocultas que no se las hemos declarado al Señor, porque eso puede ser lo que te haga detener tu sanidad. Eso puede ser lo que te esté deteniendo, el que tú te sientas cada día peor y sientas que Dios no escucha tu oración. No, Dios escucha todo. Dios sabe incluso hasta lo que le vamos a decir y lo que no le vamos a decir. Entonces, si ya estamos en el camino, si ya estamos en esta situación, debemos reconocer las faltas, debemos reconocer esos pecados, declarárselos al Señor, ahí cerramos la puerta. Cuando lo reconocemos, cuando se lo entregamos a nuestro Señor, ahí le quitamos el derecho al adversario. Ahí le quitamos todo derecho de seguir acosándonos, porque es un acoso tremendo. Es un acoso que honestamente si Dios no hubiera tenido misericordia conmigo, yo ya estuviera muerta. Pero doy gloria al Señor que fui obediente a su palabra y quiero seguir siendo obediente a lo que Él me manda, a lo que Él me dice. Y le digo, Señor, dame un espíritu de obediencia, Padre, porque tengo esta lucha con la carne. Tengo la lucha con el yo misma, la carne y el yo, o sea, tu identidad, tu personalidad. Y aparte, es tu palabra que quiero, la carne, yo o obedecerte a ti. Entonces no es fácil, mis amadas joyas preciosas, pero tampoco es imposible porque Dios conoce el intenso anhelo de nuestro corazón, a dónde queremos llegar, para dónde queremos ir. Entonces es necesario ir pasando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Yo por varios años pensé que orarían por mí y que después de orar por mí, en ese instante se iba a ir y desaparecer todo. No, mis amadas joyas preciosas. Oraron por mí muchos años, años. Y yo creo que la gente se cansó de orar por mí. Pero ahí, de igual manera, tomé la decisión de obedecer a nuestro Señor a través de su palabra y su guianza.
La guianza del Espíritu Santo es que probablemente no esté escrito ahí en un texto tal cual Él nos lo pone en el corazón, pero si es para beneficio, para liberarnos de esa opresión, tenemos que hacerlo, tenemos que seguirlo si es para nuestro bienestar. Por ejemplo, si alguien me dice, no, hermana, yo no puedo, en la Biblia, a ver, ¿dónde dice que vamos a tomar un ejemplo? A ver, ¿dónde dice en la Biblia que yo tenga que entregarle al Señor todas esas cosas que yo hice? Pues es probable que así no lo diga, precisamente como yo se los estoy compartiendo. Pero de que en la Biblia dice que el brujo, el hechicero, el homosexual, el idólatra, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el que roba, el que mata, no, etcétera, 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 no entrará en el reino de los cielos, es verdad. Entonces, mis amadas joyas preciosas, creo que ha llegado la hora de cerrar las puertas al enemigo, escudriñarnos a nosotros mismos y renunciar a todas esas faltas pecaminosas. Decirle, Señor, yo me arrepiento de la práctica de la idolatría. Ya te entregué mi corazón, pero sigo idolatrando a mis hijos, sigo idolatrando mi casa, sigo idolatrando el dinero. No he puesto mi confianza y mi mirada plenamente en ti. Y si tú aún no has entregado tu corazón a Cristo, hoy es el día que le entregues tu corazón a Jesús. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos apocalípticos. Es el principio de dolores. Entonces aún estamos a tiempo de entregar todo nuestro ser al Señor. Cristo viene y viene pronto. Las señales las estamos viendo. ¿Qué más estamos esperando? ¿Qué más estamos esperando? ¿Arder en el lago de fuego eternamente? O que todo esto que estamos viviendo sea para que en un momento estemos en la nueva Jerusalén, en la tierra prometida, allá donde no habrá más tristeza, más llanto ni más dolor. Mis amadas joyas preciosas, les dejo esto en su corazón. Es tiempo de escudriñarnos a nosotros mismos, declarar todo pecado oculto. Si hubieron hechos en nuestra niñez, adolescencia o ya de personas adultas, debemos arrepentirnos de corazón y entregárselos al Señor. Saben que cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, era pues mi primogénita. Mi primera hija, no éramos cristianos, no éramos evangélicos con mi esposo. Y alguien le sugirió a mi esposo que me llevara donde una persona para que me protegiera mi bebé. Y pues yo no sabía, ¿verdad? Lo que sí quería era la protección, ¿verdad? Pero recuerden que yo no había entregado mi corazón a Cristo. Entonces yo decía, para donde va Vicente, ahí va toda la gente. Y ahí iba. Entonces mi esposo me llevó con un señor y era un brujo. Y me pasó unas ramas, me pasó unas hierbas. Tomar, no tomé nada, pero sí me pasó algunas cosas. Y me dio unos ganchitos para que me pusiera en cruz, así en la barriguita, y esa era la protección. Cuando yo ya vine a Cristo, en mi proceso, habían cosas similares que yo no me acordaba, hasta que nuestro Señor me lo mostró. Y entonces, Señor, aquel día, esta fue así más o menos mi oración, cuando estaba en el proceso de sacar el pecado, sacarlo a luz, declararlo y cerrar la puerta. Le dije, Señor, recuerdo aquel día cuando me fui a meter donde ese brujo. Padre, hoy en el nombre de Jesús, y vino a mi memoria la imagen, te entrego, Señor, ese brujo para que tu misericordia le alcance y se convierta al evangelio. Y yo me arrepiento de corazón, Padre, porque por mi ignorancia me fui a meter a lugares que yo no tenía nada que hacer. Hice cosas que no tenía que haber hecho y que no eran de tu agrado, Padre. Pero cuando uno no está en ti, cuando uno no te conoce, Señor, uno comete tanto error y tanta falta. Hoy me arrepiento, Padre. Y ese día ahí yo no sé qué se conjuró, qué se pactó, pero hoy en el nombre de Jesús de Nazaret se rompe todo pacto diabólico y satánico. De la misma manera, si te leyeron las cartas, si te gusta leer el horóscopo, si
leíste libros de hechicería, de brujería, si lees libros de filosofías humanas, que su fe está basada solo en la mentalidad de un hombre, en la mente de un hombre, y no basada en las sagradas escrituras inspiradas, escritas por hombres, pero inspiradas por Dios. Entonces, y así se va uno con todas las faltas pecaminosas. No dejemos nada ahí oculto, no dejemos nada guardado, porque esos son derechos legales para Satanás. Entonces, quítale el derecho que tú en algún momento le diste. Quítale cualquier derecho que tú le hayas dado al enemigo para que te siga perturbando. Te lo pido en el nombre de Jesús para que puedas ver tu sanidad en el tiempo de Dios. Que tu meta no sea quiero ser sana mañana, no. Que tu meta sea Señor, muéstrame el camino. Límpiame, renuévame, purifícame, restáurame. Quiero ser una nueva criatura como lo dice tu palabra. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero aquello viejo, para que pase, nos tenemos que despojar de eso viejo, de eso oculto, de eso pecaminoso, que abrimos puertas al enemigo, le dimos derechos legales. Este derecho es una autorización al enemigo para que él pueda hacer y deshacer contigo. Entonces, por eso es que le tienes que quitar ese derecho legal. No puedes seguir dejándole que te perturbe. Así es que, mis amadas joyas preciosas, el tema se extiende, pero logramos tocar algunos puntos, abriendo y cerrando puertas del enemigo. Ya saben que sus comentarios son muy valiosos. Por favor, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta en el área de comentario, ahí puedes dejarlo y responderé conforme a mi posibilidad. Así es que, mi amada joya preciosa, si aún no formas parte de nuestro grupo de apoyo cristiano para personas con esta condición, depresión, ansiedad, fobias, ataques de pánico, nerviosismo, malos pensamientos, por allá te esperamos. El grupo de apoyo lo encuentras en mi página en Facebook. Se llama la página de igual manera, Mujer, una joya preciosa, Marleny Navas. Le das like a la página y ahí te aparecen los grupos que tu servidora tiene. Y uno de ellos es el grupo de apoyo. Así es que, mis amadas joyas preciosas, el Señor me les bendiga. Si tienen un tema, sugerir un tema, bienvenido sea. Se grabará conforme el Señor me lo permita. Así es que confío en nuestro Señor que este sea un tiempo donde estemos teniendo experiencias maravillosas con nuestro Señor. Que sea un tiempo donde estamos desgarrando nuestra alma, nuestro corazón a nuestro Señor. Así es que Dios me les bendiga. Seguimos confiados que Él es el dueño del tiempo y que Él tiene al mundo en sus manos. Y que hoy reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos vemos pronto. El Señor me les bendiga. Bye, bye.